Advertencia. Es importante aclarar que a pesar de que los hechos que estamos presentando sucedieron en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, y sobre todo que son tan extraños y mágicos como reales y trascendentes, aún hoy pueden ser fantasiosos, ofensivos o incomprensibles para las mentes más tradicionales y conservadoras. Por eso, si es tu caso, se te recomienda discreción, salir de este espacio y buscar otras opciones de formación y entretenimiento. El lado femenino de las enseñanzas de Don Juan. Podcast dedicado al estudio documental y práctico del papel y funciones de la mujer en el entrenamiento y la formación de partidas luminosas o linajes energéticos toltecas, basados en la sabiduría milenaria del camino del guerrero que el nahual Don Juan Matus compartió en sus enseñanzas, plasmadas magistralmente en 12 libros publicados por Carlos Castaneda. Bienvenidos a Redes de Conciencia Colectiva, a su canal dedicado a El Camino del Guerrero Tolteca que presenta su nueva serie en la que analizaremos dicha sabiduría ancestral desde su perspectiva femenina. Dada la creciente y extremadamente peligrosa polarización mundial, pero sobre todo dado el crecimiento exponencial de la importancia que está adquiriendo la mujer en la actualidad, consideramos un imperativo urgente no solo conocer el papel, sino también restaurar los fundamentos y la trascendencia que tuvo la mujer en la vida cotidiana y particularmente en los momentos más críticos o más gloriosos de nuestro milenario y magnífico pasado precolombino. Por lo tanto, aquí vamos a analizar la función de la mujer en la conformación de la partida luminosa del nahual Don Juan Matus, quien después de 27 generaciones de existencia, cerró su linaje con broche de oro. Tomando 30 años por generación, obtenemos un promedio de 810 años cuando menos. Por más de 4 décadas se han publicado a nivel mundial miles de análisis, críticas y opiniones sobre Don Juan y sus enseñanzas. Pero la mayoría se centran en la propia visión y experiencia masculina que Carlos Castañeda plasmó en su obra. Esta es la razón de peso por la cual deberíamos enfatizar, investigar y comprobar la perspectiva femenina del camino del guerrero. Con tal fin, vamos a revisar varios escritos y testimonios tanto personales como referenciales sobre la función de la mujer en las partidas luminosas de los nahuales toltecas. Por el lado del nuevo nahual Carlos Castaneda, vamos a estudiar a Florinda Dane, ensoñadora, Taisa Avelar, acechadora, Carol Tix, la nueva mujer nahual, y por el lado del viejo nahual Don Juan, estudiaremos a Florinda la Grande y Nélida, ensoñadoras, Delia Flores, acechadora, y las hermanitas, entre otras. Inauguramos este espacio con la presentación y análisis profundo de los 22 capítulos de un libro inédito de Taisa Avelar, quien documentó y describió en primera persona las experiencias y resultados de su entrenamiento en el camino del guerrero, impartido por el viejo nahual, Don Juan Matus y su equipo de videntes, incluyendo al nuevo nahual Carlos Castaneda. Taisa Avelar fue compañera y miembro de la partida luminosa del nuevo nahual Carlos Castaneda, además fue su colega, graduada en antropología y también escribió con el mismo rigor fenomenológico y en primera persona, al igual que él, sobre la complejidad de la instrucción y entrenamiento impartidos por Don Juan y sus videntes. En este libro Taisa en la nota de la autora se presenta como aprendiz de bruja y describe a grandes rasgos 2 años de su entrenamiento. En el capítulo 1 expresa sus inquietudes personales, académicas y espirituales. En el resto de capítulos nos cuenta cómo reencontró, recordó y reconoció primero al nuevo nahual Carlos Castaneda y luego cómo le fue con el viejo nahual Don Juan y sus videntes, y al mismo tiempo describe los lugares mágicos que visitó. En resumen, durante ese breve viaje que Taisa hizo a México, Don Juan junto con todos los brujos y brujas literalmente la obligaron a revivir la profundidad, la magia y trascendencia de los 2 años del entrenamiento y convivencia que tuvo con ellos, sucesos que había olvidado por completo después de casi un año de estar estudiando en Los Ángeles. Nota de la autora. En mi trabajo anterior, Donde cruzan los hechiceros, en México se tradujo como Donde cruzan los brujos, describo cómo fui introducida a la tradición de los hechiceros por una mujer llamada Clara Méndez. Pertenecía a un grupo de hechiceros liderados por Don Juan Matus. Mi entrenamiento bajo su custodia consistió en 2 partes. Primero, tuve que actuar en una recapitulación exhaustiva de mi vida, usando un método de respiración para recuperar la energía atrapada del pasado. Y segundo, me enseñaron una serie de pases de brujería, movimientos y posturas diseñados para reforzar el cuerpo energético o el doble. Después de un intento fallido de conocer a los otros miembros de la partida de Don Juan y mediante una manipulación deliberada de la percepción, referida como el cruce de los hechiceros, me fue dada más instrucción a fin de estabilizar mi cuerpo energético.
para tal efecto, pasé muchos meses en una casa del árbol, ubicado en una arboleda en algún lugar al frente de la casa de Clara. Esta fase de mi entrenamiento fue guiada por el cuidador, Emilito. Él me inició en otra recapitulación y me hizo realizar ciertas técnicas de observación, así como perfeccionar mis habilidades para escalar árboles, y ciertas maniobras de acecho y ensueño demasiado complejas para mi comprensión total en aquel tiempo. Cuando mi cuerpo energético se hubo familiarizado con una nueva configuración perceptual, un nuevo ser en el mundo, Emilito sugirió que yo regresara a Los Ángeles para continuar con mi aprendizaje académico. Él me aseguró que esto era necesario a fin de equilibrar los lados derecho e izquierdo de mi ser y para lograr el control requerido para continuar en el sendero de los hechiceros. El significado de la vida 1. La conferencia sobre métodos de investigación antropológica había dejado muchas preguntas sin respuesta para mí, después de la conferencia. Más avanzada la tarde, yo le hice una visita al profesor asistente para aclarar algunos puntos planteados por el profesor. Cuando entré en la oficina, encontré al asistente de enseñanza en su escritorio comiendo pistachos. Estaba deliberadamente lanzando las cáscaras por la ventana apuntándole a los estudiantes desprevenidos en el césped del piso de abajo. Una vez había estado sentada en los escalones del edificio, debajo de esa misma ventana, cuando algo había aterrizado en la parte superior de mi cabeza. Yo pensé que eran las palomas que se posaban en los toldos de la azotea, pero descubrí, tras una inspección más cercana, que lo que me había golpeado no eran excrementos de paloma, sino cáscaras de pistacho. Ahora entendí de dónde venían esas cáscaras. Este es un verdadero pobrecito, pensé viendo a Rex Jones ruborizarse al ser atrapado en sus trucos. Tenía una sonrisa avergonzada y un comportamiento aniñado y el sentido general al que Clara Méndez se había referido como el síndrome del pobrecito. Ella había señalado que todos nosotros estábamos operando bajo el mando social y psicológico que teníamos que considerarnos y presentarnos en todo momento si es posible, a la luz de pobre bebé. En el momento en que ella me dijo esto, lo resentí inmensamente y discutí el punto, pero después de un análisis más a fondo, tuve que admitir que yo misma amaba ser considerado como una pobrecita. No solo eso, sino que no había encontrado a nadie que no cayera en esa categoría. Espero no molestarte, le dije a Rex Jones, pero la conferencia de hoy trajo a colación algunas cosas que quisiera discutir contigo. Es decir, si no estás demasiado ocupado. Con un empellón de su pierna, Rex Jones empujó su silla giratoria lejos de la ventana. ¿En qué puedo ayudarte?, dijo él señalando una silla. Yo me di cuenta de que él echó un vistazo a la línea de mi falda que se subió al sentarme. No entiendo cómo los antropólogos pueden saber lo que está sucediendo en una cultura ajena, cuando ni siquiera hablan el idioma. Dije jalando mi falda hacia las rodillas. Pero la contracción nerviosa de su pálida mejilla delataba impaciencia. Los antropólogos practican un método llamado observación participante, dijo, martillando sus palabras. Miró su reloj para medir cuánto tiempo tenía antes de que terminara su hora de oficina. El antropólogo trabajador de campo participa en las actividades de la sociedad que está estudiando, toma notas abundantes, graba y graba todo lo pertinente y al regresar del campo, lo analiza dentro del marco de su teoría. En otras palabras, utiliza sus datos para probar la hipótesis que se propuso probar. ¿Estás diciendo que el antropólogo ya sabe qué tipo de datos quiere aislar antes de ir al campo?, pregunté. ¿No es eso ser parcial? Rex Jones giró su silla un poco hacia el escritorio y se puso sus gafas con montura de alambre, ajustándolas cuidadosamente sobre cada oreja. Eso no es parcialidad, es su modus operandi. Para que la antropología sea una ciencia, continúa inclinándose hacia mí, debe seguir el método científico, que es el de la comprobación de hipótesis. Sus hallazgos deben estar abiertos a verificación. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Lo que significa que si otro trabajador de campo recopila los mismos datos bajo circunstancias similares obtendrían los mismos resultados. ¿Pero qué hay de Luis Siquetfield en Tepoztlán?, pregunté. Me refería al caso clásico en el que dos trabajadores de campo que investigaban en la misma comunidad rural de México habían obtenido resultados dramáticamente diferentes, por lo tanto, muestran que la replicación que, aunque teóricamente aconsejable, podría no ser factible en la práctica real. Ese fue un caso especial, admitió Rex Jones. Solo prueba que los investigadores no estaban mirando las mismas cosas, o al documentar, no estaban haciendo su trabajo con suficiente cuidado. Y ese es precisamente mi punto, la ciencia social implica una documentación cuidadosa.
Le recordé lo difícil que era para dos personas en nuestra propia cultura ponerse de acuerdo sobre un tema dado, incluso si el asunto era familiar para ambos, una condición que hacía que llegar a un acuerdo sobre problemas de una cultura extranjera fuera casi un milagro. Los antropólogos son personas antes que científicos, señalé. Entonces, mientras participan y observan, ¿no estarían también involucrados emocionalmente en una vida donde todo es extraño? ¿No tendrían sentimientos, opiniones e interpretaciones de eventos de acuerdo con sus experiencias pasadas? Imágenes de la cueva en el norte de México, donde había pasado muchos meses reviviendo mis propias experiencias pasadas en un proceso llamado recapitulación, me vinieron a la mente. Recordé lo difícil que había sido para que Clara Méndez, mi maestra, y para mí, llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa, incluido lo que ella había querido decir con el síndrome del pobre bebé. Ella partía desde el inconcebible punto de vista de lo que ella se refería como la tradición de la brujería, y yo veía todo desde el punto de vista predecible de mi educación de clase media. Habíamos sostenido acaloradas discusiones en su cocina, desacuerdos en los que teníamos malentendidos, por no ver el mundo absolutamente en los mismos términos. Rex Jones rió condescendientemente de mi momento de introspección, que pareció interpretar como confusión. «No entiendes la cuestión», dijo sacudiendo la cabeza. Es precisamente por eso que los antropólogos necesitan apegarse a una metodología estricta decidida de antemano. Los trabajadores de campo deben abstenerse de hacer interpretaciones subjetivas y atenerse a registrar hechos objetivos. Mira a los sociólogos de abajo. Se refería al departamento de demógrafos que tenían sus oficinas en el segundo piso. En un momento de la historia de la universidad, la antropología había formado parte del departamento de sociología. Pero ahora se enorgullecían de ser independientes, pero no demasiado independientes, al parecer, en lo que respecta a la metodología. Fue parcialmente el miedo a convertirme en un actuario endurecido lo que me había llevado a elegir la antropología como carrera. Todavía tenía un aire de romanticismo, un cierto sentido de aventura remanente de los relatos de viajeros del siglo XIX en los que la antropología moderna tiene sus raíces. A pesar de los esfuerzos de campo de los trabajadores para clasificar todo a través del método científico, la antropología todavía tenía el potencial para explorar lo desconocido, de cruzar fronteras conceptuales. ¿Qué pasa con los sociólogos?, pregunté haciendo clic en mi bolígrafo para tenerlo listo en caso de que tuviera que tomar notas. La sociología, como sabemos, depende de cuán confiable sea su colección de datos. Las técnicas se basan en la capacidad de verificar sus hallazgos. Eso es por lo que usan análisis estadísticos, encuestas, entrevistas a profundidad, para asegurar la replicación. La antropología debe copiar su metodología porque la verificación es aún más importante en nuestra disciplina, donde, como usted misma ha señalado, todo es extraño. Noté que el ojo errante de Rex volvía a mis piernas. Le eché una mirada feroz de la que Clara Méndez, la campeona de la mujer, habría estado orgullosa. Siempre asumí que el estado vulnerable de las mujeres era una condición natural resultante de nuestra composición biológica, pero Clara había establecido el resultado directamente desde el principio. Biología mis patas, había dicho. Lamer las bolas de los hombres y ser sus servidoras no son resultado de ninguna biología, sino de los comandos hipnóticos de nuestra cultura dominada por los hombres. Me sorprendió escucharla decir eso en ese momento y fue solo después de meses de escuchar los sermones de Clara sobre la difícil situación de las mujeres, y de sumergirme en la práctica llamada recapitulación, que comencé a ver más claramente la lamentable posición que la sociedad ha asignado a la especie femenina. Era obvio que las mujeres teníamos que luchar 2 veces más que los hombres para tener éxito en todo lo que hacemos. Una vez por nuestro propio derecho, y una vez más para superar las poderosas predisposiciones impuestas sobre nosotros por nuestra cultura masculina. Una de las razones para asistir a la universidad y cultivar el intelecto, me dijeron, era ser